Innovación cultural al servicio de la comunidad. Un cordial saludo a todos los pamploneses que nos están viendo en este momento a través de nuestro canal, nuestra red social de Facebook del Instituto de Cultura y Turismo de la ciudad de Pamplona. Hoy me encuentro en compañía de una persona muy especial, pamplonesa, música, una mujer que enmarca una tradición que hoy por hoy a veces pudiese ser tratada como una leyenda de las famosas Sandoval, de quien hablaremos ahorita más adelante. Se trata nada más y nada menos que de Elsa Mercedes Sandoval, más conocida también como Elsita. Elsita, bienvenida a este programa titulado Memoria Viva, Personajes de toda la vida. Un programa realizado para conservar en la memoria nuestros personajes, aquellas personas que definitivamente han marcado historia, específicamente en el ámbito del arte y la cultura pamplonesa. Bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Encantada de estar acá. Bueno, Elsita, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de la Pamplona actual y qué es lo que más extraña de esa Pamplona pasada? Bueno, de la Pamplona actual, pues yo pienso que gracias a la universidad, ¿no?, a los estudiantes, veo que ha habido mucho progreso en Pamplona, ¿no? Sí. Ha sido muy bueno para los comerciantes, para cafeterías, restaurantes, ha beneficiado mucho a Pamplona. Sí. La estadía de ellos acá. Qué bueno. ¿Y hay algo de esa Pamplona, de su Pamplona, de esa Pamplona de antaño, de esa Pamplona que todos los pamploneses dicen, ay, es que Pamplona antes había tal cosa, es que en Pamplona antes habían... ¿Qué extraña de esa Pamplona? Bueno, yo extraño, por ejemplo, las Navidades, la época de Navidad, cuando se cantaban los villancicos todas las noches en diferentes casas y a los invitados se les ofrecía algo, todos llevaban sus panderetas, sus maracas y cantaban los villancicos, ¿no? Ahora no, ahora como que eso ya se ha perdido, ¿no? Muy rara casa yo creo que cantan los villancicos. Sí. Pero anteriormente era que hoy se hacía en una casa, la otra noche en la otra y así sucesivamente, ¿no? Sí. Y se apostaban los aguinaldos. Ah, eso de pajita en boca, sí, el no. Exacto, sí. Esa parte como que se extraña, ¿no? Ya la Navidad ya no es así con esa alegría de antes. No, y definitivamente yo, por ejemplo, sí, muy pequeña recuerdo haber vivido algo de eso, pero no sabía que fuese una tradición tan marcada acá en Pamplona, eso de... Sí, era muy lindo porque toda la gente apostaba sus aguinaldos y apostaban plata y a veces en el parque, en la plazuela se escondían para pegarle los aguinaldos y eso cuando pegaban los aguinaldos se formaba un alboroto. Sí. La gente que estaba por ahí cerquita que decía, mírela, ya está, no sé. Entonces eso era un alboroto, eso era una belleza, ¿no? Ay, uno gozaba con eso.
Sí, qué chévere. Bueno, eso es una tradición para rescatar. Bueno, Elsa, y hablando de las Sandoval, ¿no? Que es un tema que usted la toca muy, muy de frente. Cuéntenos, bueno, o recordémosle a los pamploneses que nos están viendo en este momento quiénes eran las Sandoval y contémosle a las nuevas generaciones quiénes eran las Sandoval, cuál fue su vínculo con ellas, qué aprendió usted con ellas. Bueno, las Sandoval eran dos señoritas, hermanas, que se dedicaron a la panadería, a la repostería, desde muy niñas. Ellas me contaban que desde muy niñas la mamá de ella tenía panadería y las ponía siendo chiquitas, las subía en unos cajones para que ellas aprendieran los amasijos. Y así fue como ellas fueron creciendo y después pues ya murieron todos los hermanos y quedaron ellas las dos solitas. ¿Cómo se llamaban? Margarita e Isbelia Sandoval. Sí. Quedaron ellas las dos solamente. Y ellas me adoptaron. Fui adoptada por Margarita. Ay, qué chévere. Y con ellas pues aprendí muchísimas cosas, me dieron una educación excelente, me enseñaron a trabajar, aprendí la repostería, más no la panadería. Sí. Porque ellas se dedicaron más que todo fue a la cuestión de los ponqués, ¿no? Y repostería. Sí. Pero bueno, panadería pues también la tenían, pero tenían sus empleados, que eran los que hacían el pan y demás, y las colaciones. Y ellas sí se dedicaban, era a la repostería, porque en esa época tal vez no había otra panadería donde hicieran ponqués para eventos sociales. Entonces ellas hacían los ponqués para matrimonios, para primeras comuniones, bautizos, y no solamente para Pamplona, sino ellas enviaban los ponqués a todas partes de Colombia. Empacaban, tenían unas cajas grandes y con papel picado, ahí empacaban los ponqués para que no se fueran a estropear. Sí. Porque los decorados eran muy lindos. Margarita tenía unas manos de artista, era una artista, yo creo era una artista, porque ella pintaba, ella hacía cuadros, le encantaba, hacía unos pesebres muy lindos que tenía mucha fama el pesebre, porque lo hacía con agua, le ponía la agüita del río y las casitas, a todas les ponía luz, y entonces ella lo hacía encerrado y le ponía el día y la noche. Y se veía ella le hacía como si fuera ¿cómo se llama eso? Un caleidoscopio, algo así. Sí. Como un visor. Y por ahí era que se veía el pesebre. Entonces ella decía, si querían ver la noche, entonces ponía la luna, prendía las casitas y se veía muy lindo. Y en el día le ponía la cascada, una cascada que salía, que era preciosa, y con todas las maticas naturales, todo era natural. Y las casitas ella las mandaba a hacer, y los muñequitos, todo muy lindo, era una artista para todo eso. Y tenía fama, y en diciembre pues hacía a la gente cola para ir y ver los pesebres, el pesebre y... El pesebre de la Sandoval. Y para verle el jardín, porque tenía un jardín inmenso donde tenía rosas. Ella misma hacía los injertos, tenía cantidad de variedades y se sabía la historia de cada rosa. Sí. De todos los colores. Ella viajaba continuamente a Europa y entonces traía esos rosales de allá. Y ella se encargaba de hacer los injertos ahí en el jardín. Y tenía 2 jardines grandes y le sabía. Entonces ella iba mostrando la rosa e iba contando la historia de cada rosa. Bellísimo. Muy lindo, lindo, sí. Bueno, ellas además, Margarita e Isbelia Sandoval, fueron muy
muy altruistas, ¿no? Muy generosas con la comunidad. Recuerdo que dejaron también una fundación, Fundación Sí. Margarita Isbelia Sandoval. La Fundación Margarita Sandoval, que eso funcionó unos años, era al frente de la Normal. Del colegio. Del colegio de la Normal de varones. Y eso duró un tiempo, pero después no sé qué pasó, eso se acabó y actualmente construyeron ahí unos edificios y no se supo qué pasó, porque eso había sido una donación de ellas, ¿no? Sí. Y no se supo nunca qué pasó. Y yo no quise meter mano porque dije, no, más problemas, porque tocaba buscar abogado. Entonces yo dije, eso se va para largo, es una cantidad de plata, es una tontería. Y dije, eso dejarlo así. Pero sí, lástima, se perdió Pues sí. eso. Ella quería esa fundación para tener ahí niños, para enseñarles hacer manualidades y muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, eso pasó con la fundación. Y el otro día subí por ahí y vi que ya hay ese edificio nuevo, un conjunto, hicieron ahí. Sí, ya no quedó nada No, de eso, sí. No. Bueno, de Margarita Isbelia Sandoval, como usted dice, su experticia eran la repostería, los ponqués. Es verdad que el ponqué ese que nosotros llamamos los pamploneses, el ponqué de Pamplona, ese ponqué tradicional de cubierta blanca, que es con un sabor como un poco entre vainilla, nuez moscada, un sabor suave. Ese es el ponqué que hoy por hoy consideramos nuestro. Esa receta es original de ellas. Esa es original, sí, claro. Isbelita era la encargada de manejar esa parte. Y Margarita era la encargada de la decoración, de hacer todo lo de manual. Sí. Todo lo de pastillaje, las florecitas, los muñequitos, todo lo de pastillaje, ella era la encargada. Isbelita era la encargada de la hechura de la batida, de hacer los ponqués. Esa fue receta de Isbelita, sí. Ay, bueno, ya saben, pamploneses, que ese ponqué tradicional nuestro, el que decimos el ponqué de Pamplona, proviene de la Sandoval. Pero bueno, ya hablamos de la Sandoval, ahora hablemos del Cita, que se encuentra aquí con nosotros y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Yo recuerdo, cuando era muy niña, que iba a jugar a esa casa inmensa, bellísima, que tampoco existe lamentablemente hoy por hoy, con Tony, y recuerdo verla a usted cantar, y recuerdo que Tony tenían instrumentos, batería, guitarra eléctrica, pandereta, era maravilloso. Cuénteme cómo fue su relación con la música, cómo empezó, si fue también debido a la Sandoval o si fue por una cuestión de gusto propio. Háblenos un poco de esa vena artística suya. Bueno, la música sí, yo digo que desde muy niña, yo creo que desde los 5 años me encantaba la música. Y lo pasaba cantando, cantaba mucho y yo creo que era más lo que cantaba que lo que estudiaba. Siempre, en todo mi bachillerato, y yo cantaba y me acuerdo que cuando estaba niña, como de 9 años, 10, inventaba que hacer veladas. Hacer veladas, ¿no? En esa época le decían velada. Velada, sí. Que la velada música. sí, que se reunían a la poesía, al canto y a eso. Entonces, yo inventaba, siendo una niña, que iba a hacer veladas y les decía a ellas que iba a hacer la velada y que tenían que ir. Y era para cantarme, bueno, eso me cantaba una cantidad de canciones. Y ellas ocupadas, entrajinadas allá en su panadería. Y es que tenían que ir ellas con los empleados. Ah, ok. Y ponía sillas y sillas y sillas y sillas, y sacaba todo lo que encontraba para yo cantar. Ay, qué linda. Y ellas cansadas y no hallaban cómo decir que ya tenían que irse, ¿no? Y decían, ¿cómo decimos que nos vamos? Se pone brava. Y yo me ponía brava porque ¿Sí? se iban así. Y dígame que en una de esas, porque siempre hacía por ahí de vez en cuando,
Y Álvaro Fuentes, él vivía ahí al puro frente de Ahí la va a casa. venir Álvaro Fuentes, va a venir ¿Qué ahorita. va a en hacer? junio, sí, le cuento. Ah, qué bueno. Él vivía ahí al frente. Sí. Entonces, porque yo a veces invitaba a las amiguitas a que hiciéramos la velada. Sí. Y las ponía a ellas a que, unas de las que querían recitar o que si querían bailar alguna cosa, y yo era la que cantaba. Entonces, primero canto, segundo canto, tercero canto, uy, son eran quién sabe cuántos números, ¿no? Y por ahí a ella le dejaba por ahí nomás una sola vez. Entonces, Usted era la protagonista. Y entonces Álvaro nos veía en todo ese trote y nos decía que si quería él nos ayudaba, él nos colaboraba y nos enseñaba a bailar. Bueno, y sí, y él lo hacía muy bien. Es que desde muy joven Álvaro, él se veía que iba a ser un artista. Un artista del arte danzario, valga Sí, la redundancia. tenía una habilidad para el baile y enseñándonos a nosotros a bailar el sorba, el griego. Y yo le dañaba todo el ensayo porque me daba una risa que éramos pompas para el baile. Pompo, sí. Pompas, Se mueve más como una decían Alcacelser en una anteriormente. No, yo lo digo porque mis tías decían así. Y él lo hacía también, que a mí me daba mucha risa, pues. Pero bueno, ensayábamos hasta que, bueno, nos salía bien el baile con Álvaro. Pero sí, entonces ellas se dieron cuenta que me gustaba mucho el canto, la música. Sí. Y me buscaron profesor. El profesor de piano era el profesor Carlos Rey. Ah, Carlos Rey. Él fue profesor de piano y me compraron el piano. Y también me pusieron en guitarra y con el profesor Horacio Ortega. Claro, también fue mi profesor. Entonces tenía esos dos profesores de música y yo pues la pasaba era en eso. Era tocando y cantando, tocando y cantando. Entonces, y así pasé toda mi niñez y todo. Salí del colegio y después me fui para Bogotá. Sí. Pero ahí se acabó todo. Ahí terminé con la música porque me casé. Hasta ahí llegó la y dicha. hasta ahí llegó. Entonces abandoné la música por completo, el piano sobre todo, la guitarra por ahí más o menos, sí. Una vez que otro ensayo, todavía, pero el piano sí, no volví a tocar más piano. Pero así fue como ellas se dieron cuenta de que me gustaba mucho la música y a ellas les gustaba que yo les cantara. Ellas se sentaban allá a oírme tocar el piano y eso. Ah, qué lindo. Bueno, y usted sacó un disco, yo recuerdo un CD, nosotros le llamamos CD, ¿no? Hoy por hoy, no sé, los jóvenes cómo le dicen, álbum. Yo recuerdo que usted sacó un disco. Sí, afortunadamente logré sacar dos. Ah, dos discos. El primero fue con Álvaro Suescún. Álvaro Suescún. Hijo de Leonor y de Álvaro Suescún, que es un gran pianista, ¿no? Sí. Pianista pamplonés, excelente. Y ahorita está él en Barranquilla. Está dedicado al piano y a sus presentaciones. ¿Y ese disco qué canciones contiene? ¿Y el segundo? ¿O cuál fue como su enfoque en la música? ¿Qué clase de música? No, siempre me ha gustado mucho el bolero, ¿no? Bolero. Los boleros y la música esa de plancha. De plancha. Pero no, el primer disco fue de puros como boleritos, como de canciones así. Sí. Y acompañada con Álvaro. Y el segundo, y solo piano, solamente piano. El segundo sí ya fue grabado con pistas. Ya fue con otros boleritos más modernos, sí, pero con pistas solamente. ¿Y le gusta la música andina colombiana? ¿Bambucos? Sí, también me encanta.
Hoy por Me hoy, encanta. bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de grabar aquí unos videos con el maestro Carlos Conde. Sí. ¿Cómo va ese dueto, digamos? ¿Se reúnen a veces o Sí, nos ensayan? reunimos a veces, él va a la casa, ensayamos, él saca cada rato un tema nuevo Sí. y lo lleva para que lo oímos, que lo ensayamos. Y sí, a veces ensayamos. Aunque hace ya ratico que no echamos una ensayadita, Pero bueno, ahí sí, están. hemos ensayado y hemos grabado algunas y hemos, como 2 presentaciones hicimos con él, de Ay, música bueno. colombiana. Es decir, que si los invitamos a una velada especial para recordar viejos tiempos, ¿acepta el reto? Claro que sí. Ay, ¿Por qué bueno. no? Bueno, pues sí, pamploneses, esto ha sido una pequeña entrevista, un breve momento en compañía de Elsa Mercedes Sandoval, una pamplonesa de pura cepa que, como ustedes pudieron observar y escuchar, enmarca muchos aspectos de nuestra cultura pamplonesa. Antes de cerrar este programa, quiero hacerle esas preguntas que son preguntas de una única respuesta o de una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un color, Fucsia. fucsia. Un libro, Un libro, me gusta La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. la rueda de la vida. Una frase Una frase. o un refrán o algo que a usted le haya... A ver, bueno, hay uno muy bonito que me gusta, que dice, toma el pincel y los colores y pinta un paisaje y entra después en él. Qué lindo. Un personaje, Dios, un lugar, un espacio. un lugar, bueno, me encantan las casas con zona verde y llena de matas, me gustaría vivir en un lugar así. Y un gusto, un hobby o algo que usted diga, Otro hobby, me gusta la repostería y la cocina. Ese es otro hobby, me encanta. bueno, muy bien. Bueno, y ya para cerrar nuestro programa, cuéntenos o no sé, ¿qué mensaje le deja usted a los pamploneses y a esos pamploneses que pertenecen a las nuevas generaciones y que hoy por hoy tienen acceso a todo este tema tecnológico y que se guían por muchas cosas, ¿no? Influencers, youtubers, videos. ¿Qué mensaje les dejaría usted a esas nuevas generaciones en relación a Pamplona? Que cuiden mucho a Pamplona, que la quieran, ¿no? Que la cuiden y que se preparen para un futuro mejor. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista con Elsa Mercedes Sandoval, un producto del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, con la grabación de María Camila, su apellido, María Camila Cortesano, nuestra querida pasante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Hasta un próximo programa. Chao, chao. Gracias.